Para mí un gusto, hermanos, poder abrir las Escrituras esta tarde nuevamente con ustedes y vamos a estudiar el último de los sellos que se presentan en Apocalipsis 6. No es el último de los últimos porque el último es el sexto, el séptimo, pero sí es el último que viene en el capítulo 6 que estamos estudiando y que gracias a Dios hoy terminamos, así que gózate en esa meta que estamos cumpliendo como iglesia y mayormente si has estado en todos los sellos, si has estudiado todo lo que hemos visto en este rico capítulo de Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 12 hasta el 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y cierra este capítulo con esta pregunta que les quiero pedir que me ayuden a leer. ¿Cuál es esa pregunta, hermanos, con la que cierra Apocalipsis 6? Dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello es muy distinto a todos los anteriores. A su apertura, Juan ve cataclismos naturales, desastres que afectarán la tierra y que la prepararán para la venida de Cristo en gloria. Y ve también los efectos que estos desastres causarán tanto en el mundo físico como en la vida y en la conciencia de los hombres incrédulos de aquel tiempo. Recordemos, hermanos, que todos estos sellos nos describen los rasgos que caracterizarán las condiciones del mundo en los días del anticristo, durante los 7 años. Recordemos que estos cuadros en cierto modo estarán sucediendo al mismo tiempo en esos 7 años, aunque con progresiva intensidad. Estos sellos describen condiciones de aquellos días, tanto sociales como económicas, pero también prevén cambios físicos, naturales en la tierra, de modo que este sello nos permite, hermanos, conocer que en esos días de gran tribulación también habrá desastres naturales incomparables y cambios físicos en la tierra como la conocemos, pues estos cambios se estarán preparando y dando la bienvenida y la apertura al Señor Jesucristo. Dice Lucas 21, si son tan amables de buscar en sus Biblias Lucas capítulo 21, 25. Lucas 21, 25. Hablando precisamente de este evento, dice el Señor Jesucristo: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el 27, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Y en Mateo, por favor, también, Mateo 24, 29, dice la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esta frase, así como los adverbios de tiempo que ocurren en Lucas y que dicen entonces, pero esta frase de Mateo 24, 29 especialmente, hermanos, esta frase nos ubica que en el tiempo de la gran tribulación, lo relacionado con el sexto, es un clímax especialmente ahí registrado, un clímax de la situación que habrá en aquellos días, porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente. Quiere decir que la tribulación está llegando a su fin bajo el sexto sello, bajo la apertura del sexto sello. La tribulación está llegando a su fin en los últimos momentos, en los últimos días, inmediatamente, o sea, no más tiempo, sino después de la tribulación, inmediatamente el sol se va a oscurecer. La luna no va a dar su resplandor. Y dice el 29 que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así que el sexto sello nos habla de los sucesos que van a venir en el mundo dentro de la esfera natural, física, justo antes de que el Señor Jesucristo aparezca en el cielo a la vista de todos. Y tal como lo dice Apocalipsis 6, 17, volvamos para allá, hermanos, tal como lo dice Apocalipsis 6, 17, específicamente estos desastres, estos cataclismos físicos en la tierra al final de la gran tribulación especialmente, son llamados, dice Apocalipsis 6, 17, el gran día de su ira, el gran día de la ira del Cordero. Ese Cordero que en su primera aparición en Juan 1 fue llamado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que en Isaías 53 se describe como un Cordero mudo, un Cordero manso, un Cordero que fue trasquilado por nuestras maldades y que en su amor fue al matadero sin abrir la boca. Ese Cordero manso y humilde que nos invita hoy a creer en Él y a seguirlo. Ese Cordero, hermanos, que nació como un pequeñito indefenso en medio de una familia humilde y que creció y tuvo un oficio sencillo también. Ese Cordero que caminó con sandalias, con una túnica sencilla en las tierras de Israel. Ese Cordero que entró a Jerusalén sentado sobre un pollino hijo de asna. Ese Cordero, hermanos, que comió con sus discípulos. Ahora, tras la apertura del sexto sello, está muy molesto, muy enojado, airado, y con justa razón, porque ha dado tiempo, ha dado siglos, ha revelado su voluntad, ha hecho la parte más difícil, y lamentablemente esto no ha pesado en la vida de un porcentaje enorme de la humanidad. Y entonces dice la Biblia que el gran día de su ira ha llegado. ¿Cómo será, hermanos, de acuerdo al sexto sello, este asunto de la situación física, de los desastres naturales? Lo primero que llama la atención en el versículo 12 es que el sexto sello se abre y lo primero que registra aquí que hay, y que es muy probable que aunque viene habiendo situaciones extrañas en el cielo, en la naturaleza, en las bestias de la tierra, aunque es muy probable que desde el principio de la gran tribulación y en los últimos 3 años y medio hay cambios y hay situaciones que ya no son tan comunes, que ya no son tan normales y que están llamando la atención a las personas. Cuando se abre este sello hacia el final de la gran tribulación, lo que hay primero es, dice ahí, un gran terremoto. Este terremoto, hermanos, aquí solamente se dice que es un gran terremoto.
Sin embargo, cuando vamos leyendo el Apocalipsis, nos damos cuenta que en el capítulo 16, cuando se habla de la séptima trompeta, vamos para allá, por favor, en el capítulo 16 vuelve a repetirse este terremoto. Y ahí el Espíritu Santo nos revela un poco más de detalles de ese temblor que va a azotar el mundo hacia el final de los 7 años. Y dice Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la manera en la que está escrito este libro, vemos que las trompetas, a diferencia de los sellos, que es el panorama general de la gran tribulación sin tanto detalle, las trompetas describen con más detalle específicamente los juicios de Dios sobre el hombre, sobre las naciones no creyentes. De manera que la séptima trompeta incluye algunos aspectos del sexto sello. Y uno de ellos es que describe un terremoto, hermanos, de yo no sé cuántos grados en las escalas. Las señales de los últimos tiempos, según Jesucristo en Mateo 24, incluye que habrá terremotos, temblores en diferentes lugares del mundo. Hace tiempo que empezamos predicando estas cosas en Mateo 24, yo les recomendaba a estudiar como familia algunas de estas señales. Si usted no lo ha hecho, le recomiendo que busque, ¿verdad? Que indague un poquito lo que es el registro de la actividad sísmica en el mundo. Usted va a ver que es muy interesante cómo en todo el planeta continuamente está habiendo sismos de diferentes grados. Algunos muy fuertes llaman la atención, han sido icónicos en la vida del hombre y no han durado, hermanos, no han durado, tal vez ni siquiera 2 minutos. Han sido pequeños avisos, pequeños anuncios. Cuando llegue este tiempo y se abra el sexto sello, el mundo será sacudido por un terremoto tan grande que no dejará prácticamente edificios en pie, edificios de las naciones en pie. El efecto será tremendo, hermanos, será grande. Dice el 18 que acabamos de leer que no ha habido, ni que no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra un terremoto así. Y usted sabe lo que sucede cuando hay un terremoto así, fuerte en algún lugar y las cosas se caen. Hay un completo desorden. Este terremoto, hermanos, es el que marca el fracaso completo y el final rotundo de lo que las naciones han edificado a lo largo de los años. Un temible sismo. Será la marca, será la revelación, será el inicio, la evidencia de que el sexto sello se ha abierto. Apocalipsis 6 nos dice después del terremoto, ocurrirá un evento también asombroso y que, aunque algunos tratan de interpretar estas cosas en forma simbólica, en forma figurada, realmente, hermanos, la porción a la manera en la que está escrita y las evidencias bíblicas de otras porciones no nos dan tanto lugar para interpretar esto con simbolismos. Realmente, hermanos, entendemos, y porque Jesucristo lo dijo de viva voz y literalmente, lo acabamos de leer en Lucas y en Mateo, estas cosas van a venir sobre la tierra.
Y se citan a los dos principales astros que el Señor puso como guardianes, como guías, como reflectores de luz, para que podamos disfrutar en esta tierra precisamente de la luz. La lumbrera mayor, el sol en el día, la lumbrera menor. En esos momentos dice el versículo 12 que el sol habrá de ponerse negro como tela de silicio y que la luna habrá de ponerse toda como sangre de un color rojo. Este fenómeno, como les digo, hermanos, lo confirma el Señor Jesucristo en Mateo 24, que ya vimos, pero también otros profetas nos explican más acerca de esto. Mira, Isaías 13:6. El profeta Isaías vio este día también, al igual que Juan. Isaías capítulo 13, dice el Señor por medio del profeta Isaías, desde el versículo 6, hablando a partir de un evento local contra el pueblo de Israel que iba a venir, hablando a partir de eso, el Señor profetiza también lo que va a venir en los últimos días. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer. Otra versión dice: el sol se oscurecerá en naciendo. Uno de los diferentes estados del sol se llama naciendo, ¿verdad? El sol naciendo. Ubica usted esa luz, ¿verdad? Esa luz muy tenue, de tipo clara, un poquito rojiza, no lo sé, ¿verdad? Esa luz, dice, el sol se oscurecerá en naciendo, al nacer. Versículo 10. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Isaías vio este día y lo describe de esta manera, pero también Joel. Joel 2, por favor, hermanos. Joel 2, un poquito más adelante, después de Daniel, aparece este profeta menor. Joel 2, versículo 10. Dice, del 10 al 13, por favor acompáñenme con esta lectura en sus casas y aquí los hermanos que lo estamos siguiendo. Joel 2, 10 al 13 dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hasta ahí. Joel nos describe también, hermanos, de acuerdo a estos versículos, que delante de Dios va a temblar la tierra, y menciona al sol y a la luna oscurecidas, y a las estrellas también ya sin su resplandor original o habitual. Y Jesús lo dice, como leímos al principio, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Zacarías también vio estas cosas.
Zacarías 14. Zacarías 14. Dice el versículo 4. Hablando del momento en el que el Señor tocará la tierra. Yo no sé para cuántos de ustedes algunas de estas cosas están siendo nuevas. Eso es una bendición, hermanos. Cuando por primeras veces estamos escuchando algunas de estas profecías, me gozo, y por eso les decía al principio de 2 Timoteo 3 que toda la Escritura es inspirada. Me gozo en decirles que todas estas cosas son verdad y todas estas cosas son confiables y se van a cumplir. Y aunque son tremendas y terribles de escuchar, afirman nuestra confianza, y nuestro temor de Dios crece cuando las entendemos, cuando las estudiamos. Y literalmente Zacarías 14:4 profetiza el momento en el que el Señor Jesucristo descenderá de los cielos. Mira lo que dice el 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquel monte, hermanos, de los olivos será el que recibirá al Señor Jesucristo. Dice que ese monte está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Te acuerdas qué sucedió ahí? En ese monte fue donde el Señor Jesucristo les dio a los discípulos la profecía en Mateo 24. Estaba en ese monte y ahí mismo volverá. Y dice ahí que el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cambios físicos. Geopolíticamente la tierra va a cambiar cuando esto suceda. Y dice el 5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, porque ahí se cita un terremoto histórico que hubo en los días de este rey, y dice más o menos así va a ser, una situación tremenda de cambios, de desastres, y vas a huir como sucedió en aquel evento histórico. Así que podemos traer a la mente, y los que lo han vivido más, la tragedia que es y el pánico que hay cuando hay un terremoto y están sucediendo esas cosas. Algo así va a venir a la tierra, el gran día de la ira del Cordero. Y vendrá Jehová, dice mi Dios, y con él todos los santos. O sea que en el sexto sello las cosas suceden en la tierra, pero en el cielo el Señor Jesucristo está para manifestarse, y con él todos nosotros. Pero en la tierra está sucediendo toda esta debacle. Y dice el 6, mira qué interesante. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Interesante, hermanos. Ese día no se puede decir que hay tanta luz para decir que es de día, ni que está tan oscuro para decir que es de noche. El efecto que Dios permitirá que haya en los astros, la conmoción de la luna, de las estrellas, del sol, hará que en ese día todo ocurra en una luz especial, que Dios sabe cuál es. Ahora sí que, hasta en esos detalles, Dios tomará control y obrará. ¿Qué películas ni qué películas? Nuestro Dios se va a manifestar poderosamente. Apocalipsis 6 sigue diciendo, versículo 12, que después del terremoto y de que el sol se pone como tela de silicio, color negro, y la luna se hace color sangre, luego dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Por muchos años anteriormente, los estudiosos entendían esto de manera literal, pero luego se supo, hermanos, que una sola estrella, como nuestro sol, es miles de veces más grande que la Tierra, o cientos de veces, no tengo el dato, pero muchas veces más grande que la Tierra. Y que
literalmente esto en las palabras no puede cumplirse, porque una estrella no cabe en la tierra. Pero el matiz de las palabras, el matiz simbólico aquí, de las estrellas cayendo en el cielo, no nos debe llevar a interpretar esto figuradamente y decir, no, bueno, es que ahí se refiere a las estrellas, a los líderes. Es verdad que los líderes van a caer y que ninguna persona va a brillar más que Dios ese día, ahorita lo vamos a ver, es verdad. Pero aquí se está profetizando un asunto físico, porque la expresión que las estrellas cayeron está en medio de otros aspectos físicos. No hay por qué pensar lo contrario. Incluso se da una ilustración. Juan está viendo algo semejante a una higuera cuando es sacudida y deja caer su fruto, sus higos para todos lados. Y en la séptima trompeta que ya leímos, dice que después del temblor y el oscurecimiento de los astros va a venir un granizo muy grande sobre los hombres. ¿Qué es esto? ¿Cómo podría esto cumplirse? ¿A qué puede referirse? ¿Sabes? Con el paso del tiempo el hombre ha hecho muchas cosas alterando la creación de Dios. Este es un artículo que usted puede buscar también. Hay mucha información acerca de lo que se llama basura espacial. Dice así, se los leo poquito. La basura espacial, también conocida como desechos espaciales, contaminación espacial, desperdicio espacial o basura espacial, es un término para designar objetos artificiales distintos en el espacio, o sea, muertos, quedados en el espacio, principalmente en la órbita terrestre, que ya no cumplen ninguna función útil. Esto puede incluir naves espaciales no funcionales, partes abandonadas de vehículos de lanzamiento, escombros relacionados con alguna misión, escombros de fragmentación, de cuando los cohetes van perdiendo sus partes para que nada más quede la cabina y otras cosas ahí arriba. Los ejemplos de desechos espaciales incluyen satélites abandonados y etapas de cohetes gastados, así como los fragmentos de desintegración, erosión y colisiones como manchas de pintura, líquidos solidificados por desintegración de naves espaciales, partículas no quemadas de motores de cohetes sólidos, etc. Los desechos espaciales representan un riesgo para las naves espaciales. Estos desechos espaciales suelen ser una externalidad negativa, o sea, un problema, porque crean un costo externo para otros a partir de la acción inicial de lanzar un cohete. O sea que si alguien lanza un cohete, pues tiene que saber que lo que va a hacer y que va a gastar miles de millones de dólares o de lo que sea que se trate, ¿verdad? Quien sea que lo mande, va a generar una pérdida enorme que va a quedar como desecho allá en la órbita. Y lo interesante aquí, hermanos, es que dice que en el año 2014 la Agencia Espacial Rusia propuso un proyecto de construcción de un aparato que iría eliminando una parte de la basura espacial, comenzando en una de las órbitas, y según ese proyecto el costo, bueno, se va a 10,000 millones de rublos, 300 millones de dólares, y el plazo estaba proyectado entre el 2016 y el 2025. O sea, es tal el problema que quieren empezar a limpiar la órbita. Ahora, yo no voy a decir fechas de cuándo va a suceder esto y cuándo va a venir el Señor. Lo que me llama la atención es que entre el 2016 y el 2025 está proyectado empezar a limpiarla, porque saben que es un peligro para las misiones espaciales. Pero yo he llegado a pensar, hermanos, en mi reflexión y en algunos comentarios de otros hermanos que han estudiado este asunto, que lo que Juan ve cayendo en ese momento es precisamente todo el desecho espacial que el hombre ha enviado a la Tierra. Y que por los cambios que Dios va a permitir en el mundo y en los astros, va a haber un cambio también en cómo funciona la gravedad, en cómo funcionan las cosas. Y que entonces toda esa basura espacial va a caer. Por eso Juan habla de un granizo grande, pesado, por el cual los hombres blasfemaron, porque la plaga fue muy grande. Probablemente romperá techos y se llevará todo a su paso, porque la velocidad con la que puede caer un objeto desde esa altura es tremenda. Y mucha atención, esto que sigue es interesante. El proyecto
Bueno, dice, la basura espacial es un tema de preocupación que sin duda comenzará pronto a tomar importancia. Y más adelante, dice también que los expertos, déjeme ver, acá está, se ha calculado, hermanos, que hay cerca de 100 toneladas de fragmentos generados durante aproximadamente 200 explosiones que todavía están en órbita. O sea, de todos los lanzamientos espaciales que ha habido, se ha calculado que puede haber hasta 100 toneladas de fragmentos. Un estudio de Estados Unidos catalogó que probablemente habrá entre 10 y hasta 50,000 objetos de diferentes medidas, de diferentes tamaños, aunque otro estudio ha fichado hasta 9,000 objetos grandes, pesados, y el número apenas, esto era en el año 2003. Así que podría ser, hermanos, esta información parte de lo que nos permite comprender qué es lo que Juan estaba viendo en ese sello cuando se abrió el sexto sello. Las estrellas del cielo cayendo como cuando una higuera es sacudida y deja caer sus higos. Después de esto, dice el versículo 14, que vendrá otra cosa. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esa frase, hermanos, es una profecía que está en el Salmo 102 y que se repite en Hebreos 1. Mira, busca Hebreos 1. Ahí está citada la profecía del Salmo 102 que habla precisamente de esto mismo. Hay partes en la Biblia, ¿verdad?, que a veces no sabemos con qué tienen que ver, a veces parece que están de más. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar muchas de estas cosas, ahí aparece el orden, ahí aparece el momento en el que van a suceder y a qué se refieren. Dice Hebreos 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos, ¿qué dice, hermanos? Son obra de tus manos. Cuando dice la Biblia eso, está hablando no solo del que los creó, sino también el que los sustenta y el que tiene en su poder el que los cielos y cualquier obra llegue a su fin. Los cielos, dice, son obra de tus manos. Ellos, ¿qué dice, hermanos? Perecerán. Mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esta profecía, hermanos, se refiere a un fenómeno impactante. Asómbrate conmigo. Un fenómeno impactante en el cielo. Muy probablemente, por favor, Mateo 24:30, es el fenómeno al que Jesucristo se refiere en esta porción. Mateo 24:30. ¿Cómo dice esta porción? Mateo 24:30. Si la tienes ahí en tu casa, en tu Biblia, léela por favor. Dice Mateo 24:30. Nota muy bien que en el 29 acaba de hablar de que la tribulación ha llegado a su fin y que la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué dice el 30, hermanos? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego viene la lamentación que harán todas las tribus de la tierra. Y luego viene que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Pero el 30 empieza diciendo que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Por estas otras profecías que acabamos de leer en Hebreos y por lo que dice Apocalipsis, justamente después de que el sol y la luna oscurezcan y la
la tierra haya temblado, justo después de que haya caído objetos tremendos a gran velocidad y hayan destruido muchas otras cosas, como aplastando finalmente en una derrota contundente a las naciones incrédulas, lamentablemente lo digo también. Justo después de eso la gente estará mirando con expectación en el cielo y con una mano invisible sucederá un fenómeno que quitará los cielos como los conocemos. Solamente se verá al Señor viniendo. Los cielos serán enrollados, serán mudados, serán quitados, porque por más permanentes que parezcan, solo son permanentes hasta que Dios quiere durante este tiempo. Por más cobijados que nos haga sentir nuestra atmósfera, Dios obrará un fenómeno milagroso, la señal del Hijo del Hombre. Prácticamente podemos dar por hecho que Cristo le va a decir a los cielos, con permisito, porque voy a pasar a los cielos. Y el hombre verá esa situación, ese fenómeno, ese evento impactante. Y entonces termina diciendo Apocalipsis 6:14, que todo monte, que toda isla se removerá de su lugar. Esto alude a que literalmente con todo esto, hacia el final de la gran tribulación, la conformación de la tierra, la ubicación de muchas cosas sufrirá cambios, se moverá, cambiará. Y esto es así, hermanos, esto es así, amigos, porque las naciones y lo que han edificado tienen que ser derribadas finalmente. Por más grandes, por más firmes que le hayan puesto los fundamentos, van a caer. Y si las obras en el mundo, las edificaciones, las ciudades, los teleféricos, los rascacielos, los metros que se han instalado majestuosos en muchos lugares, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, si las grandes edificaciones y construcciones, hermanos, para las que hoy se invierte tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Cuántas cosas no se están haciendo desde hace años en todo el avance urbano y que finalmente es necesario, no estoy predicando en contra de eso, pero si todo eso un día va a venirse abajo, ¿tú crees que el corazón orgulloso y soberbio no ha de venirse abajo tarde o temprano ante un Dios como el que nos lo describe esta porción? Por eso inmediatamente después de eso, Juan ve a los hombres llenos de terror, huyendo. Y es ahí donde se cumple la profecía, hermanos, y empieza a cumplirse una de las últimas profecías que está en el Salmo 2, por favor. El Salmo 2 es una de las profecías finales en cuanto al tiempo de los hombres, en cuanto al tiempo como lo conocemos, me refiero. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Amotinar es aglutinar, es congregar mucha gente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el sentir de mucha gente hoy y lo será entonces. ¿Por qué un Dios? ¿Por qué una Biblia? ¿Por qué el bien y el mal? ¿Por qué, verdad? Y yo quiero hacer mi voluntad y yo quiero vivir como yo quiera y para mí no hay autoridad, ni Dios, ni nada. Y si hay muerte eterna y si hay infierno, ¿quién lo sabe? Toda esa argumentación de la gente que va hacia las burlas de la moralidad de Dios, y hoy tengo que predicar así, desgraciadamente por un lado,
porque nuestro Dios es fuego consumidor también, no solo es amor. Y la paciencia de Dios llega a su colmo en esta porción y en este evento. Y cuando habla de eso, responde Dios en el 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es el descenso de Cristo en gloria. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y luego, como siempre la Biblia acostumbra, así pasó ahorita que leímos a los profetas y así pasa aquí, después de eso presenta una recomendación, presenta un consejo, presenta una amonestación y dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y aunque la Biblia es inmodificable, déjame hacer una versión mía, personal, hoy que estoy predicando este tema, de la última frase del versículo 12. Bienaventurados todos los que en Él confiaron. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eventos futuros. Y hoy hay tiempo de que la gente confíe. En aquel momento será muy tarde. Y entonces Apocalipsis 6, versículo 15, nos lleva, hermanos, ahora a observar cómo al haber caído la tierra y la edificación, mejor dicho, de las naciones en la tierra, y al haberse afectado de tal manera el cosmos y al haberse conmovido todo lo conocido por Dios que lo creó, entonces caen también la soberbia, el orgullo y el poder humano. Y dice entonces la reacción de los hombres incrédulos ante esta manifestación de ira de Dios que vendrá. Dice ahí el 15 que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En ese momento, entonces, independientemente de las posiciones sociales, independientemente de la escalada que haya logrado un académico, un político, independientemente de la fama que pueda tener una persona, del control, del poder que pueda sentir que tiene un ser humano mortal, independientemente de la cantidad de dinero que pueda tener, independientemente de la condición en la que se encuentre, independientemente incluso si se considera una persona sierva, humilde a los ojos del mundo y que dice, yo no creo en Cristo, yo no me aferro a la Biblia, yo soy una persona buena. Yo soy una persona moral, yo soy una persona que respeto a los demás, yo soy una persona que gana su dinerito e invierte con sabiduría y cuida de sus cosas. Y en ese pensamiento, tras ese escondedero, se refugian muchos. No solamente el orgullo toma forma de grandeza, tal vez también de falsa humildad en algunos casos. Por eso la Biblia tiene que ser tan exhaustiva aquí y dice, para ese momento no habrá escondedero suficiente para ninguna persona. Y lo que van a hacer esta multitud de personas de la humanidad que está quedando hacia el final es que va a correr tratando de escapar, pidiéndole a los montes, ya que ya no hay cielo, que los cubran. Pidiéndole a la naturaleza que de alguna manera los oculte,
pudiendo haberle pedido en vida al Cordero que los cubriera con la sangre, para que en esa sangre preciosa la mirada enérgica y la mirada de fuego de Dios consumidora no traspasara y no juzgara sus vidas. No lo hicieron y ahora le piden a un apoyo vano. ¿Por qué vano? Porque la creación no está con ellos, está con su dueño. Y así hay mucha gente hoy que no busca a Dios, pero le pide a muchas cosas que lo escondan de las consecuencias de sus actos, de la mirada de Dios. Hay mucha gente que se esconde hoy para hacer sus obras, para fornicar. Hay mucha gente que se esconde hoy en un teléfono celular para enviar de todo, de toda clase de inmoralidad y de bajeza. Hay mucha gente que se esconde hoy en las argucias de no pagar lo que debe. Mucha gente que se esconde hoy en tantos escondederos y le dice a esas cosas: tú me escondes de Dios, tú me escondes del bien, tú me escondes del juicio. En ese momento, hermanos, ya no habrá tiempo. Amigo, no dejes que esas cosas lleguen hasta ti. Refúgiate a tiempo. ¿Qué dice Colosenses 3, por favor? El refugio de Jesucristo es un refugio efectivo y eficaz ahora, hoy. Los que se refugian en otras cosas, desgraciadamente perecerán. No importa de qué se trate. Aún la religión no puede esconder de la mirada de Dios, porque solamente es una apariencia superflua la que la religión nos da y nos hace sentir. El corazón tiene que ser abierto, el pecado tiene que ser confesado y perdonado y lavado, y la vida tiene que ser puesta debajo, detrás y a un lado y a cubierta de Cristo Jesús. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí le habla a una iglesia, a la iglesia de Colosas, que era un conjunto de creyentes que ya había profesado fe en Jesús como su Salvador, y por eso le dice a ellos y a todos los que creen a tiempo en Cristo: tu vida está escondidita con Dios, y no habrá necesidad de pedir que otras cosas nos escondan. El gran día, dice Apocalipsis, el gran día de la ira del Cordero ha llegado. Y ahí toda soberbia, toda altivez caerá. Isaías 2, por favor, nos hace meditar profundamente en la actitud en la que estamos viviendo delante de Dios y de los hombres. Porque todos los pecados son graves, todos los pecados son maldad, todos los pecados traen malas consecuencias, pero hay uno que se esconde, que se camufla, que puede tomar forma de buenas intenciones inclusive, pero que es el más grave, es el pecado que cometió Satanás. Se le llama lazo del diablo, y estoy refiriéndome al orgullo, a la falta de humildad, a la falta de reconocimiento, a creer que nosotros y nuestros recursos nos librarán, nos salvarán, a pensar que no tenemos por qué pedirle perdón a nadie, a vivir con ese espíritu. Eso es lo que más pone enemistad entre Dios y los hombres. Por eso hay tantos textos en la Biblia que dice que Dios al soberbio lo resiste, al altivo lo mira de lejos, lo humilla. Y eso es lo que en el futuro y a final de cuentas va a ocurrir. Dice Isaías capítulo 2, versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Y lo que le pasó a Israel en ese tiempo, y ahorita voy a leer un poco más, es lo mismo que en nuestro mundo pasa y lo que va a estar sucediendo en aquellos momentos.
Una sociedad llena, hermanos, de costumbres extrañas traídas de Oriente. Una humanidad que consulta medios espirituales, agoreros, a los muertos, que creen cultos extraños, que adora la muerte, que adora a los muertos, que adora a los santos que ya están en el cielo, que adora tantas cosas que han surgido, que adora a los futbolistas, que adora a los cantantes. Una sociedad que está llena de materialismo, de plata y de oro. Una sociedad que se ha arrodillado ante lo que ella misma edifica y hace y fabrica en sus dedos, hablando no solamente de los santos y de los nichos como los conocemos, sino de las mismas obras que adora muchas veces en su corazón, que adora el arquitecto, sus grandes creaciones. ¿Para qué vive el escultor? Para recibir gloria de sus grandes obras. ¿Para qué vive el cineasta tan aplaudido en las alfombras rojas? Para que se le alabe por sus grandes cosas. El hombre está viviendo y usando sus dones y habilidades y su vida y su tiempo y manipulando la creación para servirse a sí mismo. No sé si me explico la gravedad y el momento al que se está llegando cuando se abre el sexto sello. Dios dice: ya basta, no más paciencia. Y lo tremendo y lo que nos enseña, pasándome ya en parte a las aplicaciones, es que la rebelión, la soberbia, Dios la tolera un tiempo, pero no para siempre. Y eso es lo que muchos están cosechando. Ya ha pasado tiempo, Dios ha dado oportunidad, pero siguen viviendo para ellos mismos, exaltándose a ellos mismos, invirtiendo para su gloria personal, para ser reconocidos, tomados en cuenta, alabados, para vivir con todas las comodidades que puedan por encima de quien sea. Ese es el gran problema en el corazón del hombre. Y por eso dice el versículo 10, aconsejando con ironía a la humanidad soberbia: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y esta es una de las evidencias de que Jehová es Cristo. Amén. Porque sabemos ya por todo lo que acabamos de leer que el que viene, el que aparece después de que los cielos se encogen, es Cristo. Pero aquí dice, ¿dónde estoy? 10. Escóndete de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre, atención, será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Está representando a los hombres con árboles bien levantados y erguidos. Y déjenme decirlo en esta tarde, porque le estoy hablando, hermanos, en Cristo y a siervos de Dios. Tal vez también se está refiriendo a siervos de Dios que se creen lo que no son, que se les olvida para qué existen, para qué fueron salvos y que son siervos. Y claro, no les habla a los verdaderos siervos, porque ellos ni siquiera estarán. Pero estoy usando esto para advertirnos de lo profundo de nuestras motivaciones, de por qué buscamos hacer lo que hacemos. Si para brillar nosotros o para que solo Jehová, solo Dios sea levantado, exaltado y adorado y conocido. Y por eso es muy importante, hermanos, la reflexión que hay en el Salmo 130 acerca de este día, de este rasgo de Dios que no tolera para siempre al orgulloso, al que decide en base a sus propias opiniones, afectando a otros. No para siempre Dios tolera esto. Fortalécete en esto si estás pasando por momentos de injusticia frente a personas que están obrando en su soberbia. Fortalécete en que el Señor tiene control. Pero a nosotros Dios nos amonesta con aquella pregunta cuando dice en Apocalipsis: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice el Salmo 130, hermanos:
Aquí está la actitud opuesta, aquí está la actitud correcta ante Dios. Dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En aquel día Dios mirará los pecados, pero también hoy. Si te endureces y te tardas en reconocer, en volverte al Señor, Dios mira los pecados y no hay escape. Él deja que cosechemos. A nosotros también Dios nos habla, hermanos, por medio de estas porciones. Y si hay aspectos de nuestra vida que tienen que cambiar y entregárselos a Dios, hay que hacerlo pronto. Porque si Dios mira los pecados, nadie puede mantenerse. Y por eso el salmista recuerda esta virtud, este rasgo de Dios, y dice en el 4, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea que no es problema el pecado, no es problema definitivo, porque en Dios hay perdón. Nos podemos levantar para que en nuestra vida redimida y perdonada y limpiada por el Señor, Él reciba la honra y la gloria. Así que no hay excusa en ese sentido. Podemos ir al Señor porque en Él hay perdón. Y dice el versículo 7 que en Él espera Israel, debe esperar porque en Él hay misericordia y abundante redención con Él. Desechemos toda soberbia, hermanos. Dejémonos advertir por Dios. Hagamos las cosas para su gloria. Reorientemos lo que nos motiva si es necesario. ¿Por qué quieres hijos inteligentes, sanos? ¿Por qué quieres un matrimonio fuerte? ¿Por qué quiero servir a Dios? Si Él me ha llamado, ¿por qué quiero llegar a servirle un día como Él me llame a hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero tener una mejor casa? ¿Por qué quiero irme de vacaciones? ¿Por qué quiero un mejor auto? ¿Por qué? En el fondo no es lo que nos está moviendo, no es que el Señor sea exaltado en nuestras vidas. Cuidémonos. El orgullo es un pecado que se camufla bien. Y lo impresionante, hermanos, es la manera en la que termina Apocalipsis 6. Miren, uno quisiera, después del versículo 17, ¿verdad?, como acostumbramos cuando leemos otras porciones, que ahí después, bueno, se nos diga que el hombre escuchó, valoró y que Dios en su gran misericordia. Es interesante que la gran ausente aquí es la misericordia. Ya no hay misericordia. La gran ausente aquí es la gracia. Ya no hay gracia. Hubo. ¿Sabes por qué no hay gracia? ¿Por qué no hay misericordia aquí? Porque no hay arrepentimiento. Hay dureza. Dice Apocalipsis 9:20. Allí una vuelta a la página. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y se refiere a los que van a ver la llegada del Señor, como se acaba de explicar, los que no fueron muertos con estas plagas. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de lo profundo en sus corazones, de querer quitarle la vida a los demás, de vivir en conflicto y en pleito. Eso estaba tan arraigado ya en esa sociedad como hoy tristemente en algunos lugares, ni de sus hechicerías, del griego farmaquio, cultos extraños, ni de su fornicación, ese pecado sexual tan contaminante de la juventud y de nuestras familias cuando llega a entrar por desgracia, ni de sus hurtos, corrupción, fraude, aprovechamiento, ventajosidad en la vida del hombre. Todo eso es contrario a la justicia y la santidad y la verdad que hoy estudiábamos en la mañana. Así que termino mencionando, hermanos, ¿a qué me debe llevar conocer el cuarto sello? El sexto sello. ¿A qué me debe llevar conocer el sexto sello? Me debe llevar a darle gracias a Dios por su creación.
Y por las condiciones naturales, climáticas que actualmente permiten y favorecen la vida y nos dejan disfrutar de lo que Dios ha hecho, en parte para nosotros. Es verdad que la creación le da gloria a Él, pero ¿quién la disfruta? Es ahí, hermanos, donde tenemos que darle gracias a Dios porque Él se ha manifestado y nos ha permitido vivir en una tierra, en un perfecto orden, en un clima favorable, inclusive hablando de nosotros como queretanos, y no es por despreciar a ningún otro lugar, ¿verdad? No está eso en mi corazón, pero cuán clima tan benéfico Dios nos ha dado. Hace calor a veces, sí, pero no pasamos los 45 grados que en otros lugares. Hace frío a veces también, pero no nos estamos congelando como en otros sitios. Por ahí uno que otro día es difícil, pero en general el clima no nos estorba. No tenemos que gastar grandes sumas de dinero para andar cuidándonos del clima como en otros lugares. El clima es una bendición, hermanos, en nuestro país. Eso es digno de agradecérselo a Dios porque un día eso acabará, será quitado. La creación número 1 es testimonio de Dios y estará firme hasta que Él quiera. ¿Te acuerdas de ese salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿verdad? Dice que en la creación no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero que al mismo tiempo en la creación, ¿verdad? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como gigante que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Gracias a Dios por su creación. Y estará firme y seguirá produciendo semilla y dando pan al que siembra, al que come. Seguirá habiendo frío y calor, noche y día, mientras estemos aquí, hermanos. Una bendición que pocas veces meditamos, damos por hecho, pero habrá gente que no la disfrutará. En segundo lugar, hermanos, hay que saber que Dios usará la creación como sierva suya y que será esta un instrumento de su ira. La creación de Dios, hermanos, según Romanos 8, hoy gime, quiere ser liberada. Y esto que menciono pareciera no tener relación alguna con nosotros, pero ¿sabes qué nos enseña esto aquí? Que si Dios es tan poderoso, tan grande, tan soberano, para usar la creación misma, los cielos, la tierra, todo lo que existe, las fallas geológicas, cosas que ni nos imaginamos y algunas de ellas ni las entendemos ni las entenderemos. ¿Cuántas ciencias no han surgido para estudiar la tierra? Y Dios es tan poderoso que usará la creación como instrumento en aquellos días. ¿No podrá a nosotros hoy favorecernos con su poder? ¿No serán estos elementos de juicio, de confianza para que nosotros decidamos creer más en Él? Y entregarnos más a Él y arrojarnos en seguridad en Él. Si tu confianza está firme en Dios, te felicito, sigue así porque estás creyendo en el Creador, ni más ni menos. Pero si estabas tambaleante y tenías temores y ansiedades que te estaban ahí, ¿verdad? Y que también a lo mejor el poder del mundo y de la carne y del enemigo estaban ahí poniendo en entredicho, levántate y recuerda que tu Dios tiene control soberano y lo pondrá un día en marcha. Pero hoy te sirve a ti para confiar en ese Dios. Por eso tantos salmos alaban a Dios como el Creador. Que ahí están las bases de nuestra confianza. Número 3, hermanos. En Cristo ya no estamos bajo la ira de Dios. Bendito sea Dios por esto, que de acuerdo a Romanos 3 y a Romanos 5 y a Primera de Juan 2, podemos entender que Dios, enviando a su Hijo, eliminó la ira que tenía. Y todo aquel que se refugia en esa, se dice así, ¿verdad? Propiciación, en esa palabra bíblica, hace que Dios cambie para con él. Porque Él ha cambiado para con Dios. Y entonces Dios aplica su ira hacia su Hijo Jesucristo
en la cruz y hacia el creyente su amor y misericordia, su salvación y su perdón. Si tú ya tienes a Cristo, la ira de Dios nunca la conocerás. Su disciplina tal vez, porque es tu Padre y si te desvías, Él tratará contigo. Pero su ira, jamás. Pero si tú no tienes a Cristo, amigo, estás expuesto a la ira de Dios. Y tal vez te toque o tal vez no estas cosas. Pero ¿para qué buscarle? Hoy es el día en que puedes venir a Cristo y arrepentirte y confiar en Él. Y librarte de una vez por todas de la ira de Dios que pesa sobre el pecado. Y tener en tu corazón la certeza de que el Padre es bueno contigo en base a Cristo. No nada más porque es un Padre bueno. Que algunos creen así. Dios es tan bueno que no va a poder condenar y que no podría enviar a nadie al infierno. La ira del Cordero también hay que tomarla en cuenta. Finalmente, aquí vamos a terminar, hermanos. Por favor, busquemos Hechos 17. La última aplicación está ahí con la que vamos a orar, a terminar y a orar. En Hechos 17, hermanos, dice el Señor, por medio de Pablo, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, por favor, si llegaste a esta porción, lee conmigo lo que sigue. 30. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate, hermano, amigo, en esta noche, que este sello nos enseña que debemos arrepentirnos a tiempo. Y arrepentir es cambiar de parecer respecto a Dios, respecto a nuestro pecado. Arrepentir es dar media vuelta. Arrepentir es decir, ya no quiero ir por el mismo camino degradante, malo, orgulloso, incrédulo, ateo por el que vengo viviendo, libertino. Quiero dar media vuelta y dejar de entregarle mi vida a eso y ahora dársela a Jesucristo y darle la espalda a la maldad. Dios, si estás vivo, te da tiempo, este es el tiempo de no desechar la gracia de Dios y de oír el llamado más importante, el llamado vital de volverte a Cristo, volverte a Dios. Y hermano, en la fe, Dios nos pide que hagamos llamado al arrepentimiento a otras personas, que con su ayuda y con amabilidad, pero con firmeza, no nos tiemble el corazón, no nos tiemble la boca y hagamos esta buena obra que el mundo necesita, de llamar al arrepentimiento. ¿Tienes familia a la que nunca has llamado al arrepentimiento? Llámalos. Tengo conocidos, amigos que viven mal y que están ahí haciendo destrozos y haciendo de las suyas, y hay un vínculo para que yo pueda ir y presentarme y llamarlos a que confíen en Dios, dejen esa vida. Llámalos. Tú y yo somos la voz del llamado del arrepentimiento, porque un día vendrá el juicio. Hermano, pero no me oirán, pero no creerán. Es verdad. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mira, unos se van a burlar y otros van a dar largas. Pero dice el versículo 34, más algunos creyeron. Entonces, no vas por todos, vas por los que Dios conceda y vas por los que quieran. Pero hay que llamar. La falta de arrepentimiento de aquellos días nos recuerda, hermanos, que necesitamos hoy aprovechar este tiempo como un tiempo para llamar a los hombres a arrepentirse. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Y porque en estas porciones del sello sexto en Apocalipsis 6 nos has recordado muy valiosas y muy importantes verdades que van a acontecer en el futuro, pero que hoy nos amonestan
Aplica con tu espíritu la palabra a las necesidades de cada quien. Te lo pido y te lo ruego, porque tú sabes lo que cada quien de nosotros necesita, especialmente de lo que hoy nos has mostrado en tu palabra. Así que dejo en tus manos los corazones que han sido afectados por tu palabra para que tú obres en nosotros y nos hagas más a tu parecer, y obres y sigas obrando y nos moldees como hijos tuyos, y que tengas en nosotros lo que tú esperas recibir para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.